¿Alguna vez te has detenido a preguntarte quién eres realmente? No quién crees ser, ni la identidad que construiste para encajar en el mundo, sino tu verdadero ser, aquel que existe más allá de las expectativas, los miedos y las sombras que cargas sin darte cuenta. Carl Jung dedicó su vida a desentrañar los misterios del alma humana y llegó a una conclusión inquietante: la mayoría de nosotros vivimos desconectados de nuestra propia esencia. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nacemos, aprendemos a mirar hacia afuera en busca de respuestas. Pero, ¿y si la verdadera respuesta estuviera dentro de nosotros? Vivimos en una sociedad que nos enseña a priorizar todo menos a nosotros mismos. Nos dicen que debemos ser buenos hijos, buenos amigos, buenos trabajadores, que debemos dar, cuidar y complacer. Pero, ¿en qué momento nos enseñaron a escucharnos a nosotros mismos? Jung nos advierte que si ignoramos lo que realmente somos, nos convertimos en prisioneros de un destino inconsciente. Lo que reprimimos en la sombra no desaparece, solo encuentra otras formas de manifestarse, en nuestras relaciones, en nuestras crisis, en ese vacío que sentimos sin entender por qué. Imagina por un momento que dentro de ti hay un vasto universo, lleno de paisajes inexplorados, zonas ocultas y fuerzas que te guían sin que lo sepas. Jung llamaba a esto el inconsciente, un territorio donde residen nuestros miedos, deseos reprimidos y patrones heredados de generaciones pasadas. Dentro de este universo, también se encuentran los arquetipos, patrones universales que han dado forma a la humanidad desde tiempos antiguos. Uno de ellos es el del héroe, pero antes de que el héroe pueda emerger, debe enfrentarse a sus propios demonios. Y aquí surge la pregunta más importante: ¿estás dispuesto a mirarte de verdad? Jung decía que lo que niegas, te somete, lo que aceptas, te transforma. Priorizarte para sanar no significa simplemente tomar un día libre o hacer ejercicio, sino embarcarte en un viaje profundo de autoconocimiento. Significa atreverte a enfrentar tu sombra, a mirar de frente aquello que has evitado por tanto tiempo. Y sí, puede ser aterrador. Pero también es el único camino hacia la verdadera liberación. Es probable que en algún momento te hayas sentido perdido, atrapado en una vida que no te representa del todo. Tal vez sigues un camino que otros marcaron para ti, sin cuestionarte si realmente es lo que quieres. Jung llamaba a esto vivir bajo la influencia del inconsciente colectivo, una fuerza que nos arrastra a repetir patrones sin que nos demos cuenta. Pero hay una salida: el proceso de individuación, el viaje hacia la autenticidad. Y este viaje comienza cuando decides mirarte sin filtros, sin juicios, con valentía. Nos han enseñado que ciertas emociones son inaceptables, que la tristeza debe esconderse, que la rabia es peligrosa, que el dolor es una debilidad. Pero Jung nos mostró que todo lo que reprimimos en la sombra no desaparece, sino que se transforma en ansiedad, en miedos irracionales, en bloqueos que no comprendemos. La clave no es evitar estas emociones, sino integrarlas. Porque la verdadera sanación no está en eliminar el dolor, sino en aprender a convivir con él, en entender lo que nos quiere decir. A lo largo de la historia, los mitos y las tradiciones espirituales han narrado el mismo viaje: el héroe que desciende a las profundidades, enfrenta sus temores y regresa transformado. Esto no es solo una historia, es una guía para nuestra propia vida. Para sanar, debemos estar dispuestos a hacer este descenso, a encontrarnos con aquello que evitamos, a hacernos responsables de nuestra propia transformación. Jung decía que la libertad real viene cuando dejamos de culpar al mundo por nuestro sufrimiento y comenzamos a mirar hacia adentro. Pero aquí surge otro miedo: el vacío. Muchas personas temen quedarse solas con ellas mismas, porque en el silencio surgen las preguntas incómodas, los recuerdos enterrados, las verdades que no queremos aceptar.
Pero ese vacío no es tu enemigo. Es el espacio donde comienza tu verdadero ser. Priorizarte no significa alejarte del mundo, sino reencontrarte contigo mismo para que, desde ese lugar de autenticidad, puedas conectar de una manera más sana y profunda con los demás. Vivimos bombardeados por expectativas, por comparaciones, por una constante presión de ser algo que no somos. La sociedad nos distrae con información, con ruido, con la falsa idea de que la felicidad está en lo externo. Pero Jung nos enseñó que el verdadero cambio sucede en lo más profundo de nuestro ser. No es suficiente cambiar hábitos, no basta con repetir afirmaciones positivas si no estamos dispuestos a mirar lo que nos duele. La sombra no desaparece solo porque la ignores, sigue allí, esperando el momento para salir a la luz. Entonces, volvamos a la pregunta inicial, ¿estás dispuesto a conocerte de verdad? No como la persona que otros esperan que seas, sino como quien realmente eres, con tus luces y sombras, con tus fortalezas y tus heridas. Porque solo cuando te atreves a mirar dentro, cuando dejas de esperar que el mundo te salve y tomas la responsabilidad de tu propia sanación, es cuando comienzas a vivir de verdad. Carl Jung lo sabía, el camino hacia uno mismo no es fácil, pero es el único que vale la pena recorrer. La sanación no es un destino, es un proceso. Y ese proceso empieza en el momento en que decides, con total honestidad, priorizarte. Si observamos nuestra vida con detenimiento, podemos notar que estamos atrapados en patrones repetitivos. Las mismas relaciones tóxicas, los mismos fracasos, los mismos conflictos internos que parecen regresar una y otra vez. Carl Jung nos advertía sobre este fenómeno, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Esta es una afirmación poderosa, porque nos confronta con una verdad incómoda. Muchas de nuestras experiencias no son accidentes ni mala suerte, sino reflejos de nuestro mundo interno. ¿Cuántas veces hemos ignorado señales del cuerpo, como enfermedades que parecen surgir de la nada? La psique y el cuerpo están profundamente conectados, y lo que no resolvemos a nivel emocional puede manifestarse como síntomas físicos. Louise Hay, autora y pionera en la relación entre mente y cuerpo, afirmaba que enfermedades como la migraña pueden estar ligadas a la autocrítica extrema y el estrés acumulado. Jung nos enseñó que el sufrimiento no es un castigo, sino un maestro. Las crisis que enfrentamos pueden parecer caóticas, pero en realidad son oportunidades de transformación. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, afirmó que el ser humano puede encontrar sentido incluso en las peores circunstancias. Su obra El hombre en busca de sentido nos recuerda que la forma en que enfrentamos el sufrimiento define nuestra capacidad de crecimiento. De manera similar, Jung veía el proceso de individuación como un viaje de autodescubrimiento donde enfrentamos nuestras sombras para integrar todos los aspectos de nuestro ser. Este proceso, sin embargo, tiene un costo. Cuando alguien empieza a priorizarse, a cuestionar creencias impuestas y a actuar de acuerdo con su verdad interior, puede enfrentar rechazo. Muchas figuras históricas que se atrevieron a seguir su propio camino fueron incomprendidas o incluso perseguidas. Galileo Galilei, por ejemplo, fue condenado por la Iglesia por desafiar el modelo geocéntrico del universo. Simone de Beauvoir, una de las pioneras del feminismo, fue duramente criticada por cuestionar los roles tradicionales de género. Esto nos muestra que el precio de la autenticidad puede ser alto, pero la recompensa es invaluable, una vida vivida desde la verdad y la libertad. En nuestra vida cotidiana, muchas veces nos encontramos atrapados en la necesidad de validación externa. Desde la infancia, aprendemos a buscar aprobación de nuestros padres, maestros, amigos y parejas.
Jung nos advertía que cuando vivimos para satisfacer expectativas ajenas, sacrificamos nuestra esencia. Un ejemplo moderno es el impacto de las redes sociales en la autoestima. Estudios han demostrado que la comparación constante con imágenes idealizadas puede llevar a problemas de ansiedad y depresión. Es un reflejo de cómo priorizamos la imagen que los demás tienen de nosotros sobre nuestra verdadera identidad. Otro concepto clave en la obra de Jung es el de los arquetipos. Estas figuras universales aparecen en mitos, sueños y relatos, representando aspectos profundos de nuestra psique. Uno de los arquetipos más importantes es el del héroe, presente en historias como la de Moisés en la Biblia o en personajes como Frodo en El Señor de los Anillos. En estas narrativas, el héroe debe atravesar dificultades, enfrentar sus miedos y, al final, transformarse. Este es el camino que todos debemos recorrer para sanar, no evitar el dolor, sino enfrentarlo y aprender de él. Un concepto similar aparece en la filosofía oriental. Buda enseñaba que el sufrimiento surge del apego y la resistencia al cambio. La meditación y la introspección son herramientas para observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. Jung reconoció el valor de estas prácticas y las integró en su enfoque terapéutico, especialmente en su método de imaginación activa, donde los pacientes dialogaban con su inconsciente a través de símbolos y visiones. Pero, ¿cómo aplicamos estas enseñanzas en nuestra vida diaria? Un ejemplo claro es el establecimiento de límites. Muchas personas tienen miedo de decir no por temor a ser rechazadas, pero este miedo es un reflejo de heridas emocionales no sanadas. Jung nos decía que la sombra, esa parte reprimida de nosotros mismos, incluye aspectos que tememos reconocer, como la ira o la tristeza. Sin embargo, cuando aprendemos a integrar estas emociones en lugar de reprimirlas, logramos relaciones más auténticas y equilibradas. Un caso emblemático de este proceso es el de Frida Kahlo. Su arte fue un reflejo de su sufrimiento físico y emocional, pero en lugar de esconder su dolor, lo convirtió en una expresión de su identidad. Kahlo nos enseña que la sanación no significa eliminar el dolor, sino transformarlo en algo significativo. De manera similar, Jung sostenía que el propósito del viaje de individuación no es deshacernos de nuestras heridas, sino integrarlas en nuestra historia personal. Otro punto esencial en este camino es la importancia del silencio y la introspección. En un mundo que nos bombardea constantemente con información y distracciones, tomarnos el tiempo para escuchar nuestra voz interior es un acto de resistencia. Jung creía que el inconsciente se comunica a través de los sueños y las imágenes simbólicas. De hecho, muchos descubrimientos científicos han surgido de momentos de introspección. Albert Einstein, por ejemplo, tuvo la idea de la teoría de la relatividad tras un sueño en el que viajaba a la velocidad de la luz. Cuando nos priorizamos, dejamos de ver la sanación como un destino y la entendemos como un viaje. Jung enfatizaba que la individuación es un proceso continuo, donde cada crisis es una oportunidad para profundizar en nuestro autoconocimiento. Al final, este camino nos lleva a la autenticidad, vivir sin máscaras, sin miedo al juicio externo, sin la necesidad de encajar en moldes impuestos. La verdadera sanación ocurre cuando dejamos de vernos como víctimas de las circunstancias y tomamos responsabilidad de nuestra vida. Esto no significa que el dolor desaparezca, sino que aprendemos a convivir con él de una manera diferente. Jung decía que lo que resistes, persiste, lo que aceptas, se transforma. Al integrar nuestras sombras, al abrazar nuestras emociones en lugar de temerlas, encontramos una paz que no depende del exterior, sino de nuestra conexión con nosotros mismos. Cada persona tiene su propio ritmo y su propio camino. No hay atajos ni fórmulas mágicas. Pero lo que sí es cierto es que,
cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro, descubrimos que la clave de nuestra sanación siempre estuvo allí, esperando ser reconocida. Desde tiempos ancestrales, distintas tradiciones espirituales han enseñado que el ser humano no es solo carne y hueso, sino una entidad con una dimensión espiritual profunda. Las escrituras sagradas, desde la Biblia hasta los textos védicos, hablan de un proceso de autoconocimiento y purificación, de la necesidad de morir a una versión antigua de uno mismo para renacer en una versión más auténtica. Esta idea resuena con la teoría de Jung sobre la individuación, que nos invita a integrar todas las partes de nuestro ser, incluso aquellas que hemos reprimido o rechazado. En el cristianismo, por ejemplo, Jesús hablaba de la importancia de nacer de nuevo, no en un sentido físico, sino espiritual. En Juan 3:3, se dice, en verdad te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta metáfora del renacimiento es fundamental en la psicología de Jung, quien entendía que el proceso de sanación emocional requiere una transformación interna, un desprendimiento del viejo yo condicionado por las expectativas externas. La tradición budista, por su parte, nos habla de la iluminación como el reconocimiento de la verdadera naturaleza de la mente. Buda enseñó que el sufrimiento proviene del apego y de la ignorancia de nuestro ser esencial. Aquí podemos ver un paralelismo con la idea junguiana de la sombra, ya que aquello a lo que nos aferramos, nuestros miedos y traumas, son precisamente los obstáculos que nos impiden avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Desde una perspectiva familiar, podemos observar cómo ciertos patrones se transmiten de generación en generación. Muchas veces, sin darnos cuenta, llevamos cargas emocionales heredadas de nuestros antepasados. Jung hablaba del inconsciente colectivo, esa parte de nuestra psique que contiene la memoria ancestral de la humanidad. En términos espirituales, esto se relaciona con la idea de la herencia kármica en el hinduismo y el budismo, donde se cree que nuestras acciones pasadas afectan nuestra vida presente y futura. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en historias de familias donde los mismos conflictos se repiten una y otra vez. Un padre ausente puede generar una cadena de hombres emocionalmente distantes en una familia. O una madre sacrificada puede dar lugar a generaciones de mujeres que sienten que deben anteponer siempre a los demás antes que a sí mismas. Jung diría que estas son manifestaciones del inconsciente familiar que se proyectan en nuestra vida hasta que tomamos conciencia de ellas y decidimos romper con el ciclo. Las escrituras sagradas también nos enseñan sobre la importancia de enfrentar la oscuridad interna. En el Salmo 23:4 se dice, aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. Esta metáfora nos recuerda el proceso de confrontar nuestras sombras, ese espacio de nuestra psique donde habitan los miedos, las culpas y los traumas no resueltos. En la Cábala, el árbol de la vida nos muestra que el camino hacia la iluminación pasa por la integración de todas nuestras facetas, incluso aquellas que consideramos negativas. Un ejemplo de este proceso lo encontramos en la vida de San Agustín, quien pasó por una profunda transformación personal antes de convertirse en uno de los pensadores más influyentes del cristianismo. En su juventud, se entregó a los placeres mundanos, pero con el tiempo comprendió que su verdadero propósito estaba en la búsqueda del conocimiento espiritual. Su historia refleja la idea de Jung de que debemos enfrentar nuestras sombras para encontrar nuestra verdadera esencia. Este mismo principio se aplica en el mundo moderno. Muchas personas buscan llenar su vacío interno con éxito material, relaciones superficiales o distracciones constantes, sin darse cuenta de que la verdadera sanación solo ocurre cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro. La meditación, el ayuno espiritual, la oración y otras prácticas ancestrales han sido herramientas utilizadas por distintas culturas para ayudar en este proceso de introspección y transformación.
Sin embargo, este viaje hacia la autenticidad no es fácil. Como decía Jung, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. La idea de morir al viejo yo es aterradora porque implica soltar creencias, relaciones y dinámicas que han definido nuestra identidad. Pero solo al atravesar este umbral podemos descubrir quiénes somos realmente. Un caso interesante es el de Teresa de Ávila, una monja y mística que, antes de alcanzar la profunda conexión espiritual por la que es recordada, atravesó años de dudas y conflictos internos. Su proceso refleja lo que Jung describía como la noche oscura del alma, una etapa de crisis y sufrimiento que precede a la transformación interior. A nivel cotidiano, muchas personas experimentan este mismo dilema cuando deciden priorizarse. Una mujer que siempre ha vivido para satisfacer a su familia puede sentir culpa cuando comienza a poner límites. Un hombre que ha seguido el camino que otros trazaron para él puede enfrentar miedo al decidir cambiar de rumbo. Pero estos momentos de incomodidad son señales de crecimiento, pruebas de que estamos dejando atrás lo viejo para dar paso a lo nuevo. En última instancia, la visión espiritual nos recuerda que la vida es un viaje de autoconocimiento y evolución. En el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, no hay mayor enemigo que la mente indisciplinada, y no hay mayor aliado que la mente entrenada. Este mensaje resuena con la psicología de Jung, que nos invita a entrenar nuestra mente para integrar nuestras sombras y vivir en equilibrio. Cuando entendemos que todo lo que nos ocurre tiene un propósito en nuestro crecimiento, dejamos de resistir el cambio y comenzamos a fluir con él. El dolor, las pérdidas, los desafíos, todo forma parte del proceso de transformación. En palabras de Jung, aquello a lo que te resistes, persiste. Por eso, en lugar de luchar contra lo que somos, debemos abrazarlo y transformarlo. Así, al priorizarnos, al reconocer nuestras sombras y al reconectar con nuestra espiritualidad, no solo sanamos individualmente, sino que también rompemos con patrones familiares y contribuimos a la evolución de nuestra conciencia colectiva. Este es el verdadero significado de la sanación, un viaje de regreso a nuestra esencia más pura, donde la autenticidad y la espiritualidad se encuentran en armonía. Al mirar en retrospectiva todo el viaje de sanación, nos damos cuenta de que la transformación personal no es solo un acto individual, sino un proceso que impacta a quienes nos rodean. Cada paso que damos hacia nuestra autenticidad, cada herida que nos atrevemos a sanar, cada creencia que cuestionamos, abre un camino para que otros también lo hagan. Como mencionamos al principio, priorizarnos no es un acto de egoísmo, sino un acto de amor profundo, tanto hacia nosotros mismos como hacia el mundo. Cuando dejamos de traicionarnos para complacer a otros, nos liberamos de cadenas invisibles que han limitado nuestra expansión. Las relaciones que ya no resuenan con nuestra verdad se disuelven, mientras que las auténticas se fortalecen. Este proceso de cambio puede ser desafiante, pues implica la confrontación con nuestros miedos y la incertidumbre de lo desconocido, pero como Jung nos enseñó, el miedo es una señal de que estamos en el umbral del cambio, no un motivo para detenernos. La sanación no es un destino, sino un viaje continuo de autodescubrimiento. A través de la confrontación con nuestra sombra, integramos las partes de nosotros que hemos reprimido por miedo o por condicionamientos familiares y sociales. Este proceso nos permite recuperar nuestra esencia y romper patrones que han estado presentes en nuestra familia por generaciones. Es así como la sanación individual se convierte en un acto de transformación colectiva. Desde una perspectiva espiritual, este proceso se alinea con muchas enseñanzas religiosas y esotéricas. En la Biblia, Jesús hablaba de la importancia de conocerse a sí mismo y de la necesidad de morir simbólicamente para renacer en una versión más pura y alineada con la divinidad. En el budismo,
El camino de la iluminación implica desapegarse de las ilusiones del ego y reconocer la verdad que yace en nuestro interior. En las tradiciones esotéricas, el proceso de alquimia interna nos invita a transmutar el plomo de nuestras sombras en el oro de la sabiduría. Pero, ¿cómo podemos aplicar todo esto en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos dar los primeros pasos hacia una transformación real? Primero, debemos tomar conciencia de nuestros patrones inconscientes. No podemos cambiar lo que no reconocemos. Esto implica observar nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestras creencias limitantes y preguntarnos, ¿de dónde vienen? ¿Realmente me pertenecen o son heredadas de mi familia y mi entorno? Luego, es necesario cultivar la autenticidad. Esto significa dejar de buscar validación externa y atrevernos a vivir desde nuestra verdad, sin miedo al juicio. Es un acto de valentía, pero también de profunda libertad. Como Jung señaló, la individualización no significa ser egoísta o antisocial, sino encontrar nuestra verdadera naturaleza y vivir de acuerdo con ella. Otro paso crucial es el trabajo con la sombra. Debemos dejar de reprimir aspectos de nosotros mismos por miedo o vergüenza y, en su lugar, integrarlos de manera consciente. Esto no significa dar rienda suelta a nuestros impulsos destructivos, sino reconocerlos, comprender su origen y transformarlos en fuerzas creativas y constructivas. Este es el verdadero significado de la transmutación espiritual. Además, debemos aprender a soltar el pasado. Muchas veces nos aferramos a heridas antiguas porque forman parte de nuestra identidad. Nos identificamos con nuestro dolor, con nuestras historias de sufrimiento, y sin darnos cuenta, nos convertimos en prisioneros de ellas. Pero la sanación implica soltar, perdonar y permitirnos avanzar sin la carga del pasado. Como enseña el hinduismo, la vida es como un río en constante movimiento, aferrarnos al pasado es como tratar de detener el agua con las manos. Finalmente, debemos conectar con algo más grande que nosotros. Ya sea a través de la meditación, la oración, la contemplación de la naturaleza o el servicio a los demás, cuando trascendemos nuestra visión individual y nos abrimos a una conciencia más elevada, encontramos un propósito mayor. Nos damos cuenta de que nuestro viaje no es solo para nuestro beneficio, sino para el bienestar de toda la humanidad. Jung entendía que la sanación del individuo contribuye a la evolución de la conciencia colectiva. Cada vez que una persona elige sanarse, deja de proyectar su dolor en el mundo, deja de perpetuar ciclos de sufrimiento y comienza a irradiar una nueva energía. Este es el verdadero significado de convertirnos en seres de luz. No es un concepto místico o inalcanzable, sino una realidad que se manifiesta cuando elegimos vivir con autenticidad, amor y conciencia. En conclusión, la respuesta a nuestras preguntas iniciales es clara: priorizarnos no solo es necesario, sino imprescindible para nuestra evolución espiritual. El camino hacia la plenitud comienza con la toma de conciencia, la integración de nuestra sombra, la autenticidad y la conexión con algo superior. Es un proceso que requiere coraje, pero nos lleva a una vida más libre, plena y significativa. Y al hacerlo, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que iluminamos el camino para que otros también lo hagan. Así, el viaje de sanación individual se convierte en un legado de amor y conciencia para el mundo entero. Todo lo que hemos explorado hasta aquí nos recuerda que el camino hacia la sanación y el autoconocimiento es un proceso constante, un viaje en el que cada paso cuenta. No se trata de alcanzar un destino final, sino de aprender a caminar con mayor conciencia, autenticidad y amor propio. Al priorizarnos, al elegirnos, estamos sembrando las bases para una vida más plena, más alineada con nuestra verdad. Tal vez ahora te preguntes, ¿por dónde empezar? ¿Cómo aplicar todo esto en la vida cotidiana?
La respuesta está en la acción. No en grandes cambios radicales de un día para otro, sino en pequeños actos de presencia, en decisiones diarias que reflejen tu compromiso contigo mismo. Puede ser a través de la introspección, de un momento de silencio para escuchar lo que realmente sientes, o quizás tomando ese primer paso hacia lo que tu corazón te ha estado pidiendo desde hace tiempo. El cambio empieza cuando decidimos mirarnos con honestidad y sin miedo. Y esa decisión está en tus manos ahora mismo. Si este mensaje ha resonado contigo, si algo dentro de ti ha sentido el llamado a profundizar más en tu proceso, te invito a seguir explorando. Reflexiona sobre lo que te hace vibrar, lo que necesitas soltar, lo que estás listo para abrazar. Comparte tu experiencia, porque cuando hablamos de nuestro propio camino, también inspiramos a otros a hacer lo mismo. Si quieres seguir profundizando en estos temas, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos contenidos. También me encantaría leerte en los comentarios, ¿qué parte de este mensaje resonó más contigo? ¿En qué punto de tu camino te encuentras ahora? Tu voz es importante y este espacio está aquí para acompañarte en tu crecimiento. Recuerda, cada paso que das hacia tu autenticidad no solo transforma tu vida, sino que también deja una huella en el mundo. Así que sigue avanzando, sigue eligiéndote, porque mereces ser la mejor versión de ti mismo. Nos vemos en el próximo video.